Catherine, princesa de Gales. El anuncio que cambió el tono de la esperanza y sumió al mundo en la incertidumbre. La noticia difundida por el Palacio de Kensington sacudió al mundo como un golpe seco e inesperado. Catherine, princesa de Gales, hizo público un nuevo comunicado sobre su lucha contra el cáncer y, esta vez, nada fue como antes. Tras meses marcados por mensajes de cautelosa esperanza, optimismo medido y una narrativa cuidadosamente construida para transmitir fortaleza y confianza, la actualización dejó a millones de personas conteniendo la respiración y temiendo lo peor para una de las figuras más queridas de la monarquía británica. El anuncio llegó sin previo aviso en la tarde del 5 de diciembre de 2025. Fue publicado de forma simultánea en los canales oficiales de redes sociales del Palacio de Kensington y distribuido a los principales medios de comunicación del mundo. Quienes habían seguido de cerca el proceso médico de Catherine comprendieron de inmediato que algo había cambiado. El tono era distinto. La serenidad optimista que había caracterizado sus anteriores mensajes estaba ausente, sustituida por una gravedad palpable, una sensación de peso emocional y de final abierto que atravesaba cada línea del texto. El comunicado comenzaba, como era habitual, con palabras de agradecimiento. Catherine expresaba su gratitud por el apoyo constante, los mensajes de ánimo y las muestras de cariño recibidas desde que hiciera pública su enfermedad. Sin embargo, tras ese inicio formal y contenido, llegaron las palabras que helaron al mundo. Las evaluaciones médicas más recientes no habían arrojado los resultados que los médicos esperaban. El cáncer, que estaba siendo tratado mediante quimioterapia preventiva, no había respondido de la manera prevista. Serían necesarias nuevas intervenciones y el camino por delante se presentaba ahora mucho más complejo de lo que nadie había anticipado. El texto era breve, apenas 3 párrafos capaces de decirlo todo y al mismo tiempo no decir nada de forma explícita. Catherine afirmaba seguir comprometida con su recuperación y mostraba su profundo agradecimiento al equipo médico que la acompañaba en ese proceso. Pedía privacidad para ella y su familia mientras afrontaban esta nueva fase del tratamiento. Pero lo que no estaba escrito resultó tan elocuente como las palabras incluidas. No había ninguna mención a estar libre de cáncer, ninguna referencia a la finalización exitosa del tratamiento, ninguna previsión sobre un eventual regreso a la agenda pública. Esa ausencia habló más fuerte que cualquier declaración directa. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. La preocupación se transformó en especulación y una frase comenzó a escalar posiciones hasta convertirse en tendencia mundial. El tratamiento ha fallado. Aunque esas palabras no aparecían en el comunicado, millones de personas las interpretaron como la conclusión inevitable. Las cadenas de noticias interrumpieron su programación habitual para dar paso a ediciones especiales. Expertos médicos fueron convocados de urgencia a los estudios de televisión para analizar el lenguaje del comunicado y descifrar lo que podía esconderse detrás de una redacción tan medida y, a la vez, tan inquietante. La reacción global fue inmediata y abrumadora. Líderes políticos, celebridades y ciudadanos anónimos de todos los rincones del planeta enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Catherine no era solo una figura institucional. Se había convertido, con los años, en un símbolo de cercanía, elegancia y fortaleza bajo presión. Su enfermedad había sido seguida con una mezcla de respeto, empatía y afecto sincero. Ese mismo día, el príncipe William fue fotografiado saliendo de la London Clinic, uno de los hospitales privados más prestigiosos de la capital británica. Las imágenes, captadas por fotógrafos que seguían de cerca los movimientos de la familia real, mostraban a un hombre visiblemente devastado. Su rostro aparecía demacrado, la mirada hundida, el porte habitualmente impecable, alterado de una forma que sugería largas horas de tensión y vigilia. Posteriormente, fuentes del palacio confirmaron que William había pasado la noche anterior y la madrugada junto a Catherine, mientras ella se sometía a pruebas médicas que desembocarían en el anuncio de la tarde. La decisión de hacer pública esta información no fue sencilla. Catherine y William dedicaron días enteros a debatir cuánto revelar y cómo hacerlo. Por un lado, eran conscientes del interés genuino y del afecto profundo que el público sentía por la princesa. Por otro, necesitaban proteger a su familia en uno de los momentos más difíciles que podían imaginar. Sus hijos, George de 12 años, Charlotte de 10 y Louis de 7, eran lo suficientemente mayores como para comprender que su madre estaba gravemente enferma. Sin embargo, salvaguardarlos del peso total de la situación seguía siendo una prioridad absoluta.
El silencio, no obstante, tenía un precio. No emitir ningún comunicado habría permitido que los rumores y las especulaciones se multiplicaran sin control, causando un daño aún mayor. El Palacio de Kensington se preparó para una avalancha de solicitudes de información, y esa previsión se confirmó rápidamente. En menos de una hora, cientos de periodistas de todo el mundo pedían detalles adicionales, aclaraciones, cualquier fragmento de información que fuera más allá del escueto comunicado. La respuesta oficial se mantuvo firme e invariable. La princesa de Gales había compartido lo que se sentía capaz de compartir. La familia solicitaba privacidad y no se facilitarían más detalles. La información médica era personal y permanecería confidencial, pero la falta de concreción solo alimentó la angustia colectiva. ¿Qué habían revelado exactamente las evaluaciones médicas? ¿El cáncer se había extendido? ¿Se enfrentaba Catherine a un diagnóstico terminal? El comunicado hablaba de nuevas intervenciones, pero sin especificar si se trataba de más quimioterapia, radioterapia, cirugía o incluso la participación en ensayos clínicos. La incertidumbre resultaba devastadora para una opinión pública que había visto a Catherine crecer, enamorarse, convertirse en esposa, madre de 3 hijos y pilar de la nueva generación de la monarquía. Los especialistas que analizaron el comunicado en los medios intentaron ofrecer contexto sin caer en la especulación irresponsable. Recordaron que el tratamiento oncológico es complejo y que no es infrecuente que las terapias iniciales no produzcan los resultados esperados. Eso no implica necesariamente un desenlace fatal, ya que existen tratamientos de segunda línea y avances médicos prometedores. Sin embargo, también reconocieron que el lenguaje utilizado sugería un revés significativo, algo más serio que una simple complicación menor. El momento elegido para el anuncio, a las puertas de la Navidad, intensificó aún más el impacto emocional. Catherine había sido durante años una figura central en las celebraciones navideñas de la familia real. Las imágenes de los príncipes de Gales caminando hacia la iglesia en Sandringham el día de Navidad se habían vuelto icónicas. Ahora, todo parecía en duda. Nadie sabía si la princesa estaría en condiciones de asistir o si la familia optaría por redefinir sus tradiciones en medio de la crisis. Personas cercanas al matrimonio, que hablaron bajo condición de anonimato, describieron a una familia golpeada pero unida. William estaba absolutamente volcado en Catherine, habiendo despejado su agenda de casi todos los compromisos para permanecer a su lado. Los niños continuaban con sus rutinas escolares y actividades en un esfuerzo deliberado por preservar una sensación de normalidad, aunque maestros y personal cercano notaban la tensión emocional que los rodeaba. La familia Middleton se había instalado prácticamente en Adelaide Cottage con los padres de Catherine, Carol y Michael, proporcionando apoyo y estabilidad a sus nietos, mientras su hija enfrentaba la batalla más dura de su vida. Según estas mismas fuentes, el anuncio fue una decisión personal de Catherine. Quiso controlar el relato y compartir la noticia con sus propias palabras antes de que se filtrara o fuera descubierta por la prensa. Redactó gran parte del comunicado ella misma, con la colaboración de William y de su equipo médico, para garantizar la precisión. La brevedad fue intencionada. No estaba preparada para decir más. No tenía más certezas que compartir y deseaba proteger el escaso espacio de intimidad que aún conservaban. Pero también sabía que el silencio absoluto sería interpretado como la peor de las noticias. Cuando cayó la noche del 5 de diciembre, el Reino Unido y el mundo entero intentaban asimilar una realidad demasiado pesada. Catherine, con apenas 42 años, princesa de Gales, madre de 3 hijos, una mujer que parecía estar ganando su lucha contra el cáncer, se enfrentaba ahora a un escenario mucho más aterrador de lo que nadie había querido imaginar. El anuncio había llegado. La noticia, cargada de sombras, había sido entregada, y millones de personas se aferraban a la esperanza, deseando que los temores más profundos no se hicieran realidad, y que, de algún modo, Catherine encontrara la forma de atravesar esa oscuridad. El camino de Catherine contra la enfermedad había comenzado 9 meses antes de que el público lo supiera. En enero de 2024, se sometió a una cirugía abdominal planificada en la London Clinic. En un principio, el procedimiento fue presentado como exitoso y se esperaba que la princesa se recuperara por completo y retomara sus funciones públicas después de Pascua. Sin embargo, las pruebas posteriores revelaron la presencia de cáncer. El tipo específico nunca se hizo público, en respeto a su privacidad, pero ese hallazgo transformó lo que debía ser una recuperación rutinaria en el inicio de un tratamiento largo y extenuante.
En marzo de 2024, Catherine compartió un mensaje en video anunciando su diagnóstico. Grabado en los jardines de Windsor, con flores de primavera floreciendo a su alrededor, el video fue visto por cientos de millones de personas. Con una calma y una valentía que conmovieron al mundo, explicó que las pruebas realizadas tras la cirugía habían detectado cáncer y que su equipo médico le había recomendado quimioterapia preventiva. Pidió privacidad para su familia, especialmente para sus hijos, y expresó su confianza tanto en los médicos como en su recuperación. La elección del término quimioterapia preventiva fue clave. Sugería que la enfermedad había sido detectada a tiempo y que el tratamiento tenía un carácter precautorio. Los expertos médicos explicaron entonces que este tipo de quimioterapia, también llamada adyuvante, es común tras una cirugía oncológica para eliminar posibles células residuales y reducir el riesgo de recaída. El aspecto sereno y fuerte de Catherine en el video reforzó la percepción de que la situación, aunque grave, era manejable. Los meses siguientes fueron difíciles, pero parecían seguir el curso esperado. Catherine se retiró de la vida pública para centrarse en su tratamiento y su familia. William redujo su agenda para estar más presente en casa, mientras los niños mantenían sus rutinas habituales. El palacio guardó silencio, limitándose a informar que la princesa avanzaba según lo previsto. Su primera aparición pública tras iniciar el tratamiento se produjo en junio de 2024, durante el tradicional Trooping the Colour. Catherine apareció en el balcón del Palacio de Buckingham, sonriente, más delgada y visiblemente marcada por la quimioterapia, pero presente, digna y comprometida. El episodio de Wimbledon, en julio, consolidó definitivamente ese relato. Catherine, patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, asistió a la final masculina y recibió una ovación de pie que se prolongó durante varios minutos. Fue un momento cargado de simbolismo. Sonrió entre lágrimas, visiblemente emocionada por el apoyo. Las fotografías de ella, entregando el trofeo al campeón, elegante, serena, aparentemente recuperada, dieron la vuelta al mundo como emblemas de resiliencia y esperanza. El mensaje parecía claro. Lo estaba logrando. Estaba superando el cáncer. Durante semanas, la narrativa pública fue la de una victoria frente a la adversidad. Un triunfo personal que se transformó en un triunfo colectivo para quienes seguían su evolución con ansiedad y afecto. Esa percepción se reforzó aún más en septiembre de 2024, cuando Catherine difundió un nuevo mensaje en video. Esta vez, el escenario era distinto. El campo de Norfolk, con el príncipe William a su lado. Allí anunció que había completado su tratamiento de quimioterapia. El alivio en su voz y en su expresión era palpable. Describió los 9 meses anteriores como un periodo extremadamente duro para toda la familia. Reconoció el impacto físico y emocional del tratamiento, pero expresó una profunda gratitud por el apoyo recibido y un optimismo prudente de cara al futuro. No llegó a declararse libre de cáncer, algo que los profesionales médicos subrayaron de inmediato. Sin embargo, completar la quimioterapia era un hito fundamental y sugería que la respuesta al tratamiento había sido, al menos, positiva. El otoño trajo consigo un regreso gradual a la vida pública. Catherine asistió a los actos del Remembrance Sunday en noviembre, una cita solemne y cargada de significado que fue interpretada como una señal clara de su compromiso por retomar su papel institucional. También presidió su tradicional concierto de villancicos en la Abadía de Westminster, un evento al que siempre ha estado profundamente vinculada. Su agenda parecía reconstruirse paso a paso. Fuerza, normalidad, futuro. Esa era la sensación dominante, la suposición implícita en la SS. Explícita o no, era que lo peor había quedado atrás. Sin embargo, con el paso del tiempo, quienes estaban más cerca de la familia admitirían que habían existido señales inquietantes en las semanas previas, detalles sutiles que la mayoría del público no percibió o interpretó de forma benigna. Catherine se mostraba más cansada de lo esperable en algunos compromisos. En ciertas apariciones, fue vista llevándose la mano al abdomen, un gesto que sugería incomodidad. Algunos actos previstos fueron pospuestos o cancelados discretamente, siempre acompañados de explicaciones vagas. Desde el palacio, se insistía en que Catherine estaba dosificando sus energías, reincorporándose de manera progresiva. Era una explicación razonable y, en apariencia, tranquilizadora. No había motivos para alarmarse, o al menos eso parecía. Lo que nadie fuera del círculo familiar y del equipo médico sabía era que Catherine estaba sometiéndose a controles regulares, con escáneres y pruebas de seguimiento.
Se trataba del protocolo estándar tras un tratamiento oncológico. Vigilar cualquier posible signo de recaída para actuar con rapidez si algo no iba bien. Durante octubre y buena parte de noviembre, los resultados habían sido aceptables, no perfectos, pero dentro de lo esperado para alguien en su situación. Todo cambió a finales de noviembre. Uno de los escáneres encendió las alarmas del equipo de oncología. Se solicitaron pruebas adicionales, estudios más detallados, imágenes complementarias. Y a principios de diciembre, el panorama se volvió claro y devastador. El cáncer no había sido eliminado por la quimioterapia. No estaba del todo claro si nunca había respondido completamente al tratamiento o si había reaparecido con una rapidez extraordinaria tras su finalización. Tal vez ni siquiera los médicos tenían todavía todas las respuestas. La realidad, sin embargo, era innegable. Catherine no estaba en remisión. El cáncer seguía activo en su organismo y el protocolo inicial había fracasado en su objetivo principal. Esa fue la información que Catherine y William recibieron en una consulta privada, que, según quienes conocen el proceso, les destrozó el mundo. Y fue esa misma información la que días después sacudiría también al público cuando se hizo el anuncio oficial. El cáncer es por naturaleza impredecible. Los tratamientos que funcionan de forma brillante en un paciente pueden resultar ineficaces en otro, incluso cuando los diagnósticos parecen similares. Catherine había hecho todo correctamente. Había seguido cada recomendación médica, había soportado meses de tratamientos agresivos, había puesto su cuerpo al límite, y aún así, la enfermedad persistía. La injusticia de esa realidad resultaba abrumadora. Era joven. Estaba sana antes del diagnóstico, tenía acceso a la mejor atención médica posible. Y sin embargo, se enfrentaba ahora a un escenario mucho más aterrador de lo que nadie había querido imaginar. El viaje que parecía acercarse a un final esperanzador entraba, en cambio, en una fase nueva, más peligrosa y más incierta. ¿Qué había salido mal? La explicación médica detrás del comunicado de Kensington Palace es compleja y profundamente sobria. Cuando los oncólogos hablan de fracaso del tratamiento, se refieren a situaciones en las que las células cancerosas no responden a la terapia o logran sobrevivir pese a ella. En el caso de Catherine, la quimioterapia preventiva tenía como objetivo eliminar cualquier célula microscópica restante tras la cirugía. La esperanza era que la combinación de intervención quirúrgica y tratamiento sistémico erradicara por completo la enfermedad. Pero los controles posteriores contaron otra historia. Las imágenes médicas probablemente mostraron signos de recurrencia, tal vez en el mismo lugar del tumor original, en ganglios linfáticos cercanos o incluso en otros órganos. La rapidez con la que apareció fue especialmente preocupante. Detectar cáncer pocas semanas después de finalizar la quimioterapia suele indicar una biología agresiva, células resistentes a los fármacos utilizados. No es algo inusual en oncología, pero siempre resulta devastador, especialmente en una paciente joven con toda una vida por delante. El tipo exacto de cáncer que padecía Catherine nunca se hizo público, en respeto a su privacidad médica. No obstante, el enfoque terapéutico y los tiempos permiten plantear algunas hipótesis. Cánceres abdominales en mujeres de su edad pueden incluir el de ovario, el colorectal o el gástrico, entre otros. Cada uno presenta características y pronósticos distintos, pero todos son graves cuando reaparecen tras un tratamiento inicial. La elección de la quimioterapia como medida preventiva indica un tipo de cáncer con tendencia a la diseminación microscópica, que requiere un abordaje sistémico más allá de la cirugía o la radioterapia. Un fracaso terapéutico no implica, sin embargo, que se hayan agotado las opciones. El equipo médico de Catherine estaría evaluando ahora tratamientos de segunda línea, regímenes alternativos de quimioterapia con fármacos que actúan por mecanismos distintos. También podrían considerarse terapias dirigidas, siempre que los análisis genéticos del tumor revelen mutaciones específicas susceptibles de ser tratadas con medicamentos más precisos. La inmunoterapia, casi con toda seguridad, forma parte de esas discusiones. Estos tratamientos estimulan el sistema inmunológico para que reconozca y ataque las células cancerosas. En algunos tipos de cáncer, han transformado diagnósticos terminales en enfermedades crónicas controlables e incluso curables. Pero no funcionan en todos los casos, y su eficacia depende de múltiples factores, tanto del tumor como del propio sistema inmunitario del paciente. Serían necesarias pruebas adicionales para determinar si Catherine es candidata a este enfoque. La realidad más dura es que el cáncer recurrente suele ser más difícil de tratar que el inicial. Las células que sobreviven a la primera línea terapéutica son, por definición, las más resistentes. Combatirlas requiere estrategias más agresivas,
combinaciones de tratamientos y, a menudo, asumir efectos secundarios más severos. El equilibrio entre eficacia y calidad de vida se vuelve entonces mucho más frágil. Oncólogos expertos, hablando de forma general y sin acceso a la información específica de Catherine, coinciden en que un fracaso tras la quimioterapia inicial supone un revés importante, pero no una sentencia definitiva. Los avances médicos de la última década han ampliado considerablemente el arsenal terapéutico y han mejorado las tasas de supervivencia en casos de recaída. Aún así, reconocen que el pronóstico cambia, que la batalla se vuelve más compleja y que la incertidumbre aumenta de forma significativa. La decisión de hacer pública esta información no fue menor, ni desde el punto de vista médico ni estratégico. Muchas personas que enfrentan una recaída optan por mantenerla en el ámbito privado. Que Catherine haya decidido compartirlo sugiere varias posibilidades. Tal vez su estado requiera ausencias prolongadas de la vida pública que necesiten una explicación. Tal vez quiso adelantarse a posibles filtraciones o especulaciones, o quizás sintió una responsabilidad moral hacia los millones de personas que la acompañaron durante su proceso y merecían conocer la verdad, por dolorosa que fuera. La vaguedad del anuncio, aunque frustrante para un público preocupado, es médicamente comprensible. En ese momento, los médicos aún estarían evaluando la extensión exacta de la enfermedad, las opciones disponibles y los plazos realistas. Ofrecer información incompleta podría generar pánico innecesario y obligar a rectificaciones posteriores. Decir poco ahora y hablar con más claridad cuando el panorama esté completo es una estrategia prudente. Lo que sí quedó dolorosamente claro es que Catherine se enfrenta a una lucha más larga, más dura y mucho más incierta de lo que cualquiera había imaginado cuando anunció el fin de su quimioterapia en septiembre. La narrativa de esperanza y retorno a la normalidad se rompió de forma abrupta frente a una verdad ineludible. El cáncer no sigue guiones, no respeta símbolos y no garantiza finales felices. Durante años, el príncipe William había encarnado la imagen de la compostura absoluta, el heredero que nunca perdía el control, el futuro rey, capaz de mantener la dignidad incluso en las circunstancias más adversas. Sin embargo, la noticia del fracaso del tratamiento de Catherine lo empujó más allá de los límites de lo que incluso el más preparado de los miembros de la realeza puede soportar. Quienes lo vieron en los días posteriores al anuncio describen a un hombre quebrado, enfrentado a la posibilidad real de perder a la mujer que ama, y descubriendo, quizá por primera vez de forma tan brutal, que el deber y el protocolo se vuelven irrelevantes ante una amenaza de esa magnitud. El desgaste en William era visible desde hacía meses, incluso antes de esta nueva y devastadora noticia. Desde el diagnóstico inicial de Catherine en enero, había estado viviendo dos vidas en paralelo. De cara al público, seguía siendo el príncipe de Gales, cumpliendo compromisos oficiales, respaldando a su padre, el rey, y representando a la monarquía con la sobriedad y el aplomo que exige su posición. En la intimidad, era un esposo aterrorizado viendo a su mujer luchar contra el cáncer, un padre intentando proteger a sus hijos del horror completo de la enfermedad de su madre, un hombre sosteniéndose apenas, mientras el mundo observaba cada uno de sus gestos. La noche en que los médicos de Catherine comunicaron el fracaso del tratamiento fue, según fuentes cercanas a la familia, la peor de la vida de William. Él y Catherine estaban sentados juntos en una sala de consultas de la London Clinic, tomados de la mano, mientras el oncólogo explicaba que las últimas pruebas mostraban hallazgos preocupantes. El lenguaje médico fue cuidadosamente elegido, lo suficientemente serio como para transmitir la gravedad de la situación, pero sin destruir por completo la esperanza. Aún así, el mensaje era claro. El cáncer no había sido derrotado. Serían necesarios nuevos tratamientos y el pronóstico pasaba a ser más reservado de lo que había sido hasta entonces. La reacción inmediata de William fue práctica, casi automática. Preguntar por las opciones, por los siguientes pasos, por cómo seguir luchando. Pero debajo de esas preguntas técnicas, los médicos percibieron una desesperación imposible de ocultar. William era un hombre que había perdido a su madre a los 15 años, que había pasado su vida adulta con el miedo constante de perder a otra mujer a la que amaba, y que ahora se veía obligado a enfrentar esa pesadilla en tiempo real. La entereza que mantuvo durante la consulta se resquebrajó por completo cuando quedaron solos, y fue Catherine, la paciente, quien terminó consolando a su esposo mientras él se derrumbaba. La decisión sobre cuánto y cómo compartir la información con sus hijos fue una de las más dolorosas. George,
con 12 años, era lo suficientemente mayor como para entender demasiado. Había seguido el proceso de su madre, la había visto enferma por la quimioterapia y había celebrado con la familia cuando ella terminó el tratamiento. ¿Cómo explicarle ahora que no estaba curada, que necesitaría más tratamientos y que el desenlace era incierto? Charlotte y Louis, más pequeños, podrían ser protegidos de algunos detalles, pero también percibirían que algo no estaba bien. William y Catherine optaron por una honestidad adaptada a la edad y la capacidad emocional de cada niño. Reunidos en Adelaide Cottage, explicaron que los médicos habían determinado que mamá necesitaba más tratamiento, que la medicina anterior no había funcionado tan bien como todos esperaban. Subrayaron que había otras opciones, que Catherine era fuerte y que los médicos eran muy buenos, pero también prepararon a los niños para una nueva etapa de enfermedad, para ausencias y limitaciones, para la necesidad de ser pacientes y valientes. La reacción de los niños fue tan diversa como reveladora. George se volvió silencioso, retraído, encerrándose en sí mismo, de una manera que preocupó profundamente a sus padres. Charlotte rompió a llorar y se aferró a su madre, negándose a soltarla. Louis, el menor, no comprendió del todo la gravedad, pero captó el miedo y la tristeza en la habitación y se volvió más dependiente y ansioso. La familia, que había intentado recuperar una apariencia de normalidad tras meses de tratamiento, se enfrentaba ahora a la realidad de que esa normalidad no regresaría pronto, si es que regresaba alguna vez. La relación de William con su padre, el rey Charles, durante este periodo fue compleja. Charles también estaba lidiando con su propio diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. Aunque había mostrado apoyo hacia William y Catherine, existía una distancia inevitable, producto tanto de sus propias batallas como de la incomodidad constitucional de que el monarca y la futura princesa de Gales estuvieran gravemente enfermos al mismo tiempo. Tras el anuncio, Charles ofreció su ayuda, pero William se sintió profundamente solo, cargando un peso que nadie más podía compartir por completo. Lo más doloroso para William era la absoluta impotencia. Había sido educado para liderar, para tomar decisiones, para resolver problemas, pero el cáncer no responde a la autoridad ni a la voluntad. No podía proteger a Catherine, no podía absorber la enfermedad por ella, no podía ordenarle que se fuera, solo podía estar a su lado, sostener su mano y verla sufrir, sabiendo que ni el amor, ni la devoción, ni la desesperación podían alterar la realidad biológica que se desarrollaba en su cuerpo. Tras recibir la noticia, William tomó una decisión que comunicó a los responsables del palacio, aunque aún no la había hecho pública. Se retiraría de todas las funciones reales que no fueran absolutamente esenciales. Su prioridad sería su familia, sin matices. Los compromisos podrían redistribuirse, los patronazgos gestionarse por otros. La opinión pública podría entenderlo o no. A él ya no le importaba. Prefería ser un buen esposo y un buen padre, incluso si eso significaba ser visto como un príncipe deficiente o un futuro rey cuestionable. El punto de quiebre no fue solo el diagnóstico, sino la acumulación de meses de miedo, el agotamiento de fingir fortaleza, el terror a un futuro incierto y la presión asfixiante de vivir esta pesadilla bajo el escrutinio público. William descubrió que había un límite para lo que el deber podía exigir, que en algún momento el ser humano debía imponerse al rol, y que amar a Catherine era más importante que cualquier título. Mientras tanto, la familia se movilizó. Apenas una hora después del anuncio de Kensington Palace, Carol Middleton llegó a Adelaide Cottage con maletas preparadas para una estancia prolongada. Fiel a su carácter protector, tomó el control del hogar, organizó rutinas, llevó a los niños al colegio, ayudó con las tareas y sostuvo una apariencia de normalidad en medio del caos. Michael Middleton también reorganizó su agenda para estar presente a diario, ofreciendo un apoyo silencioso pero constante. Pippa y James Middleton hicieron lo mismo, conscientes de que su hermana enfrentaba la lucha más importante de su vida. En contraste, la dinámica en el lado real era más compleja por las restricciones del protocolo. Aún así, el rey Charles visitó personalmente a Catherine, pasó tiempo con sus nietos y habló en privado con William y su nuera. Su propia experiencia con el cáncer le permitió conectar con Catherine de una manera profundamente humana, más allá de la rigidez institucional. El gesto más inesperado llegó desde California. El príncipe Harry, distanciado de la familia desde hacía años, se comunicó pocas horas después del anuncio. Envió mensajes directos a William y a Catherine, expresando su preocupación y ofreciendo apoyo. Catherine, que siempre había intentado ser un puente entre los hermanos, animó a William a no cerrar esa puerta.
Meghan también envió un mensaje personal a Catherine, descrito como sincero y profundamente conmovedor. Otros miembros de la familia real reaccionaron con pragmatismo. La princesa Anne se ofreció a asumir cualquier compromiso necesario, con un mensaje claro para William. Concéntrate en Catherine. Nosotros nos encargamos del resto. Eduardo y Sophie hicieron lo mismo, y Sophie, en particular, mantuvo un contacto cercano con Catherine, desde una amistad genuina y empática. La respuesta pública fue masiva y mayoritariamente solidaria. Se organizaron vigilias, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y miles de cartas y flores inundaron las residencias reales. Líderes religiosos de distintas confesiones pidieron oraciones por Catherine, uniendo a comunidades diversas en una causa común. Más allá de los gestos públicos, lo que se estaba construyendo alrededor de Catherine era una red de amor y apoyo humano. Las tensiones y dramas habituales de la familia real quedaron, al menos temporalmente, en segundo plano. Nadie sabía si ese apoyo sería suficiente para cambiar el curso de la enfermedad, pero todos estaban decididos a intentarlo. Catherine no enfrentaría esta batalla sola, y William, aunque roto, tenía por primera vez una certeza absoluta. Estar a su lado era lo único que realmente importaba. La mañana siguiente al anuncio que sacudió al Reino Unido y al mundo, Catherine, princesa de Gales, despertó antes del amanecer en Adelaide Cottage. A su lado estaba William, en silencio, compartiendo un momento que marcaría un nuevo punto de inflexión en sus vidas. Lejos de los focos, de los comunicados oficiales y de las frases cuidadosamente medidas, Catherine tomó una decisión íntima, profunda e inquebrantable. No iba a rendirse. El tratamiento había fallado. Esa era la dura realidad que los médicos habían confirmado tras los últimos estudios. El pronóstico, que durante meses había estado envuelto en una prudente esperanza, se había vuelto más incierto. Sin embargo, para Catherine, ese revés no significaba el final del camino. Tenía 3 hijos que la necesitaban, un esposo que dependía de su fortaleza compartida y una vida que no estaba dispuesta a abandonar sin luchar hasta el último aliento. Lo que viniera a continuación, por doloroso o complejo que fuese, lo afrontaría con el mismo coraje sereno que había mostrado desde el inicio de su enfermedad. Mientras el impacto emocional del fracaso terapéutico aún resonaba en su entorno más cercano, su equipo médico ya trabajaba intensamente en una nueva estrategia. Paradójicamente, los resultados de las pruebas que habían confirmado que el tratamiento inicial no había funcionado también aportaban información clave sobre la naturaleza del cáncer. Esos datos abrían nuevas puertas. Estaban analizando muestras de tejido en busca de marcadores genéticos específicos que pudieran convertir a Catherine en candidata para terapias dirigidas, tratamientos diseñados para atacar vulnerabilidades concretas del tumor. En paralelo, se activó una red de consultas con oncólogos especializados en el tipo específico de cáncer que padece la princesa. Expertos de todo el Reino Unido y del ámbito internacional fueron convocados para aportar su experiencia. Las opciones sobre la mesa representaban la vanguardia de la medicina oncológica contemporánea, tratamientos que hace apenas unos años eran impensables. La inmunoterapia ocupaba un lugar destacado entre esas alternativas. Se discutían combinaciones de nueva generación que, en ensayos clínicos recientes, habían demostrado resultados sorprendentes en pacientes cuyos cánceres no habían respondido a la quimioterapia convencional. Estos tratamientos funcionan entrenando al sistema inmunológico para reconocer las células cancerígenas como una amenaza y atacarlas, transformando las propias defensas del cuerpo en un arma contra la enfermedad. Los efectos secundarios podían ser importantes, a veces severos, pero en determinados casos, los resultados habían sido extraordinarios, logrando remisiones allí donde todo parecía perdido. Otra vía de exploración era la terapia dirigida. Si las pruebas genéticas confirmaban la presencia de mutaciones específicas, existirían fármacos diseñados para actuar directamente sobre esas alteraciones. A diferencia de la quimioterapia tradicional, estas terapias suelen ser más precisas, con menos daño colateral sobre las células sanas y, en algunos casos, con mayor eficacia. El gran desafío era el tiempo. No todos los tumores presentan mutaciones tratables, y los análisis necesarios requieren días y semanas que, para quien vive con la incertidumbre diaria del cáncer, se sienten eternos. También se contemplaba la posibilidad de participar en un ensayo clínico. La investigación médica avanza de forma constante, probando nuevas combinaciones de fármacos y mecanismos innovadores para combatir el cáncer. Los ensayos ofrecen acceso a tratamientos aún no aprobados para uso general, opciones que podrían representar la mejor esperanza
cuando los protocolos estándar fracasan. Pero esa esperanza viene acompañada de riesgos, efectos secundarios desconocidos, resultados inciertos y la realidad de que se trata de tratamientos experimentales que podrían no funcionar. La quimioterapia más agresiva seguía siendo otra opción. Cambiar de fármacos o aumentar las dosis podría permitir atacar el cáncer desde otro ángulo, utilizando mecanismos distintos a los del primer tratamiento. Sin embargo, el precio era alto, efectos secundarios más intensos, más tiempo sintiéndose enferma y un impacto profundo en su calidad de vida. Catherine y sus médicos debían encontrar un equilibrio delicado entre la necesidad de combatir la enfermedad con determinación y el deseo de preservar su capacidad de estar presente para su familia. La cirugía tampoco estaba descartada. Si las pruebas de imagen mostraban que la recurrencia del cáncer estaba localizada, podría ser posible extirparla quirúrgicamente y complementar después con un tratamiento sistémico para reducir el riesgo de una nueva propagación. No obstante, esta opción implicaba riesgos significativos, especialmente para alguien que ya había pasado por una operación abdominal mayor y meses de quimioterapia. Todo dependería de información extremadamente precisa sobre la localización y extensión del tumor. El horizonte temporal de esta nueva etapa no se medía en días, sino en semanas y meses. Las pruebas llevarían tiempo, la elección del protocolo adecuado también, y una vez iniciado el tratamiento habría que esperar para evaluar su eficacia. Catherine se enfrentaba a la perspectiva de meses adicionales de tratamientos, de citas médicas, de análisis de sangre y de la carga física y emocional que implica luchar contra el cáncer. Meses en los que su vida volvería a definirse por escáneres, resultados y esperas interminables. Sin embargo, Catherine no es una paciente cualquiera. Cuenta con recursos a los que muchos enfermos de cáncer no tienen acceso. Algunos de los mejores oncólogos del mundo, hospitales equipados con tecnología de última generación, y la tranquilidad de saber que el coste jamás será un obstáculo para recibir el tratamiento que pueda salvarle la vida. A eso se suma una red de apoyo sólida, formada por su familia, amigos cercanos y una nación entera que se ha volcado emocionalmente con su causa. Pero por encima de todo, tiene una motivación poderosa: 3 hijos que la necesitan. George, Charlotte y Louis son el centro de su determinación. Su plan para estar presente en sus vidas, pese a la enfermedad, es simple en concepto, aunque difícil de ejecutar. Estar ahí siempre que su salud se lo permita, acudir a eventos escolares cuando sea posible, participar en las rutinas diarias, acompañarlos en los deberes, en la hora de dormir, en los pequeños gestos que construyen la infancia. En los días en que el tratamiento la deje demasiado débil, hará lo que pueda, aunque sea simplemente estar en casa, disponible para un abrazo o una conversación. Catherine no piensa engañar a sus hijos sobre la gravedad de la situación, pero tampoco permitirá que la vean perder la esperanza. El papel de William en este nuevo equilibrio familiar será fundamental. Él será el pilar estable, el padre que siempre esté presente, el que mantenga la normalidad cuando ella y Lazo pueda. Es una carga inmensa, pero que está decidido a asumir. Siempre han sido un equipo, pero ahora, por necesidad, el peso se ha desplazado. William deberá hacerlo todo para sus hijos, mientras Catherine concentra sus fuerzas en luchar por su vida. La posibilidad de tratamientos experimentales genera una mezcla de esperanza y temor. La medicina avanza a un ritmo vertiginoso y terapias que no existían hace 5 años hoy están salvando vidas. Pero lo experimental implica riesgos, incertidumbres y la posibilidad de someterse a procesos duros que quizá no den el resultado esperado. Catherine y su equipo médico deberán tomar decisiones difíciles. ¿Cuán agresivo ser? ¿Cuánto riesgo aceptar? ¿Cuándo apostar por algo nuevo? ¿Y cuándo aferrarse a enfoques más conocidos? Hay un detalle crucial en todo este proceso. En el anuncio devastador no aparecieron palabras como terminal o paliativo. Esa ausencia no es casual. Indica que los médicos creen que aún existen opciones reales, tratamientos que merece la pena intentar, esperanzas fundamentadas de un desenlace positivo. No se trata todavía de centrarse únicamente en el confort y el final de la vida. Esta sigue siendo una batalla con la intención clara de ganarla. Los meses venideros pondrán a prueba a Catherine de una forma distinta a la del diagnóstico inicial. El optimismo que la sostuvo durante la primera ronda de quimioterapia se ha visto golpeado por la realidad del fracaso terapéutico. Ahora necesitará una fortaleza diferente, basada no en la confianza en un resultado favorable, sino en la determinación pura de seguir adelante pese a las probabilidades. Es una fortaleza que ha demostrado a lo largo de su vida pública.
Elegancia bajo presión, compostura en la crisis, pero nunca antes en un escenario tan personal y con tanto en juego. El mundo observa, espera y reza con ella. Millones de personas que nunca la han conocido sienten una conexión profunda con su lucha, invierten emocionalmente en su supervivencia y anhelan buenas noticias. Ese apoyo es una bendición, pero también una carga. Su batalla más íntima se ha vuelto pública, seguida con atención global. No puede luchar sola, aunque quisiera, no cuando tantos se preocupan y miran. Y sin embargo, al final la lucha es suya. Los médicos pueden ofrecer tratamientos, la familia, apoyo incondicional, el público, oraciones y buenos deseos. Pero es el cuerpo de Catherine el que combate el cáncer. Es ella quien soporta los efectos secundarios, quien se levanta cada día y decide continuar cuando rendirse parecería más fácil. La lucha continúa no porque el primer tratamiento haya funcionado, sino porque Catherine se niega a permitir que el fracaso sea el final. El cáncer puede haber ganado una batalla, pero la guerra no ha terminado. La princesa de Gales afrontó las cámaras con una valentía que inspiró a millones. Ahora, lejos de ellas, en salas de hospital y despachos médicos, seguirá luchando con todos los recursos a su alcance. El desenlace sigue siendo incierto, el camino poco claro, pero hay algo absolutamente seguro. Catherine no se rendirá. La lucha continúa y la llevará hasta donde sea necesario, con gracia, dignidad y la determinación feroz de una mujer que tiene demasiado por lo que vivir como para aceptar la derrota. La esperanza sigue ahí, frágil, pero real. Y quizás sea el arma más poderosa de todas.